Mi nombre es Leonor Guzmán. Tengo 62 años. Lo primero que noté al entrar al juzgado de Guadalajara fue el sonido del bastón de mi hijo rozando el suelo, un ritmo desigual y hueco que hacía girar todas las cabezas. Gabriel ya estaba sentado al frente, pálido y tenso, con la mandíbula apretada como si intentara evitar que su cuerpo temblara. Frente a él, Verónica estaba sentada con una postura impecable junto a su abogada, una mujer cuya voz podía cortar vidrio. El saco rojo de mi nuera brillaba como una señal de alerta contra las paredes de madera de la sala. Nuestras miradas se cruzaron. Esbozó una leve sonrisa burlona y susurró algo que hizo que su madre contuviera una risa. Seguí caminando. El olor a barniz y el aire acondicionado frío me envolvían mientras me acercaba a la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la madera, su asa gastada crujiendo en el silencio repentino. Habían pasado años desde que lo saqué del desván. Entonces, el juez levantó la vista. Por un momento, pensé que me había confundido con alguien más. Su mano se congeló en el aire sobre una carpeta, y sus ojos se abrieron de par en par. El ambiente en la sala cambió mientras su mirada se fijaba en mi rostro. Un murmullo recorrió los bancos, como el viento moviendo la hierba alta. ¿Usted es su madre?, dijo el juez Morales, con las palabras a medio susurrar, llenas de incredulidad. El aire se transformó. La sonrisa de Verónica titubeó. El bolígrafo de su abogada dejó de moverse. Incluso Gabriel se giró en su asiento, con un destello de confusión en los ojos. Asentí una vez, tranquila y decidida. El juez se recostó lentamente, como si estuviera ajustando el terreno bajo sus pies. En algún lugar detrás de mí, una cámara de un reportero hizo clic. Casi podía escuchar la respiración colectiva de una docena de desconocidos esperando lo que vendría después. Alicé la parte frontal de mi chaqueta y tomé asiento junto a mi hijo. Mis dedos rozaron la superficie del maletín fría, familiar y cargada de recuerdos que pensé que había enterrado hace años. Esta vez, no había venido a observar, había venido a defender. No siempre fui la mujer callada sentada junto a su hijo adulto en la corte. Hubo un tiempo en que fui la mujer que se negó a derrumbarse cuando el mundo hizo todo lo posible por quebrarme. Perdí a mi esposo cuando tenía 30 años. No fue un accidente ni una enfermedad, fue una decisión. Una noche, después de la cena, Antonio dejó el tenedor y me dijo que había alguien más. El sonido de la puerta principal al cerrarse tras él fue pequeño y definitivo, como un cajón que se cierra sobre una vida que ya no me pertenecía. Gabriel tenía 6 años, dormido en el sofá con su camión de juguete aún en la mano. Recuerdo haberme arrodillado junto a él, tocando su cabello y prometiéndole, aunque aún no lo creía, que todo estaría bien. Por mucho tiempo, no lo estuvo. Vivíamos arriba de una tiendita en la colonia obrera de Ciudad de México, en un departamento de una recámara que siempre olía ligeramente a cebolla y detergente. Trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina de seguros durante el día y limpiaba la tienda por las noches. Había semanas en las que no dormía más de 4 horas, intentando mantener a raya las cuentas que llegaban más rápido de lo que podía pagarlas. Cuando Gabriel tenía fiebre, me sentaba junto a su cama contando monedas para comprar medicinas, y aún así, cada vez que lo veía sonreír, sentía que el aire mismo me perdonaba por estar exhausta. Cuando Gabriel cumplió 10 años, me inscribí en clases nocturnas en una universidad comunitaria. No tenía un plan más allá de sobrevivir, pero el derecho siempre me había fascinado la idea de que la verdad, si se luchaba lo suficiente, podía ganar. Estudiaba entre reclamos de seguros, memorizando expedientes mientras doblaba ropa. 4 años después, aprobé el examen de asistente legal, y 5 años más tarde, me convertí en abogada. Para cuando Gabriel entró a la universidad, yo había defendido a personas que no podían pagar por justicia inquilinos, madres solteras, veteranos de guerra. Empeñé mi anillo de boda para pagar su colegiatura, entregándolo en el mostrador sin dudar. El dueño de la casa de empeño lo pesó como si no valiera nada, pero para mí era la prueba de lo que el amor podía superar. Años después,
Cuando Gabriel se convirtió en ingeniero civil, me entregó una pequeña llave plateada y dijo: «Nadie nos va a sacar de aquí ahora». Mamá había construido una casa de 2 pisos en las afueras de Querétaro, nada lujoso, pero sólida, con luz que entraba por ventanas limpias en lugar de rotas. Ese día, finalmente me permití llorar, no de dolor, sino de algo que se sentía como haber llegado a casa. Pero el derecho no era tan noble como alguna vez creí. Vi casos justos torcidos por dinero, jueces influenciados por presiones, verdades sepultadas bajo firmas. En algún momento, el fuego que había alimentado mi vida se apagó. Dejé el juzgado por última vez sin mirar atrás, pensando que había terminado con ese mundo para siempre. Hasta ahora. Sucedió en una noche gris de jueves, de esas que no traen advertencias. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono, una de esas llamadas que parten una vida en dos. La voz al otro lado temblaba. Había ocurrido un accidente en el sitio de construcción, un colapso de andamios. Gabriel estaba vivo, pero las palabras lesión espinal flotaban en el aire como una maldición que no se disolvía. Para cuando llegué al hospital, mis piernas apenas se sentían reales. Los pasillos olían a antiséptico y metal frío. Lo vi a través del cristal, primero mi hijo, inmóvil, su rostro pálido bajo la luz cruda de los fluorescentes, tubos, máquinas, monitores pitando todo lo que separa un cuerpo de una persona. Toqué su mano, fría y flácida, y susurré su nombre. Verónica también estaba allí, en una silla al otro lado de la habitación, deslizando el dedo por su celular. Levantó la vista brevemente, con los ojos secos, su expresión más irritada que asustada. «Los doctores dicen que se recuperará», murmuró, «pero llevará tiempo». Luego, la pantalla de su teléfono se iluminó de nuevo, y se fue, mentalmente, aunque no físicamente. Las semanas se desdibujaron. Aprendí los ritmos de los pasillos del hospital, el traqueteo de los carritos de comida, el parpadeo lento de las luces del elevador a las 3 de la mañana. Cuando Gabriel finalmente despertó por completo, sonrió débilmente, siempre intentando tranquilizarme, incluso cuando no podía mover las piernas. Le dije que descansara, que yo me encargaría de todo, aunque ninguno de los dos creía que sería fácil. Cuando le dieron el alta, lo llevé a casa. La risa que alguna vez llenó la casa había desaparecido, reemplazada por el golpe desigual de un bastón contra el piso de madera. Reorganicé la sala, moviendo su cama al piso de abajo cerca de la ventana, donde la luz de la mañana pudiera alcanzarlo. Cada pequeña tarea, cocinar, bañarlo, doblar sábanas, se convirtió en un acto de oración silenciosa. Verónica pasaba por las habitaciones como una visita, su perfume quedándose más tiempo que ella misma después de salir por pendientes. La observaba desde el marco de la cocina, sabiendo que algo entre ellos se estaba rompiendo, lento y silencioso, como una pared cediendo bajo su propio peso. Por las noches, cuando la casa se quedaba quieta, me sentaba junto a la cama de Gabriel y escuchaba su respiración, mis dedos trazando las vetas de la madera. La esperanza era ahora más delgada, frágil como el cristal, pero la sostenía de todos modos. Todo comenzó con cosas pequeñas, la forma en que Verónica dejó de sentarse junto a Gabriel durante la cena, el suspiro que soltaba cuando él pedía ayuda para alcanzar un vaso, la manera en que su voz se volvía cortante cuando llegaba otra factura médica por correo. Ya no intentaba ocultar su impaciencia. «No podemos seguir viviendo así», dijo una mañana, parada junto a la ventana, con el celular brillando en su mano. «Deberías pensar en vender la casa. Podríamos empezar de nuevo en un lugar más pequeño». Gabriel bajó la mirada, sus dedos trazando el mango de su bastón. «Esta casa es nuestra», dijo en voz baja. «La construí para nosotros». Ella no respondió, solo volvió la mirada a la calle. Yo observaba desde el marco de la cocina, fingiendo limpiar la barra, con la garganta apretada. Días después, la escuché hablando por teléfono cuando pensó que yo estaba afuera. Su tono era bajo pero afilado. «Cuando se venda,
Dividiremos los bienes a medias. No va a pelear. Es demasiado orgulloso para admitir que no puede pagar quedarse. Una pausa, luego una risa, suave y cruel. Claro, su madre aún vive aquí, pero ella también tendrá que irse. Las palabras me quemaron. Me quedé congelada en el pasillo, con el corazón latiendo contra mis costillas. Ella ya estaba desmantelando nuestras vidas, pedazo por pedazo, con la misma eficiencia tranquila que alguna vez admiré en ella. Esa semana, una mujer llegó a la casa alta, elegante, con un maletín negro reluciente. La reconocí antes de que dijera una palabra: Laura Delgado, un nombre que no había pronunciado en 20 años. Habíamos estado frente a frente en más de una sala de audiencias, y siempre fue del tipo que sonríe antes de hacer sangre. Leonor Guzmán dijo, con un tono de sorpresa cortés: no sabía que eras familia. Asentí apenas. Yo tampoco. Verónica merodeaba cerca, inquieta, sus tacones resonando contra el suelo. Laura me está ayudando a arreglar unas cosas, dijo demasiado rápido, solo unos papeles. Laura abrió su maletín, esparciendo documentos sobre la mesa del comedor como un mago revelando un truco. Archivos preliminares, dijo. Es mejor mantener todo transparente. Gabriel entró a la mitad de la escena. Su rostro palideció al ver los papeles. ¿Qué es esto? La voz de Verónica se suavizó, casi dulce. Una discusión, nada más, sobre lo que es justo para ambos. Él alcanzó los papeles, con las manos temblando, pero los dedos perfectamente manicurados de Laura los retiraron. Te aconsejo que no firmes nada hoy. La humillación pesaba en el aire. Verónica ni siquiera lo miró. Se volvió hacia Laura, con una sonrisa ensayada. Gracias por venir. Estaré en contacto, después de que se fueron. Gabriel se sentó a la mesa, con la cabeza baja, los hombros temblando. Anoche me llamó una carga, dijo en voz baja, a sus padres. No sabía que estaba escuchando. Puse mi mano sobre la suya y sentí el temblor de su dolor. La casa a nuestro alrededor. Su casa de repente se sentía más fría, más vacía, como si algo sagrado ya hubiera comenzado a descomponerse. No dije lo que ardía en mi pecho, todavía no, pero pronto. La casa se había vuelto más silenciosa en esas semanas, pero no era paz, era la quietud que precede a algo que se rompe. Incluso el tic-tac del reloj de la cocina se sentía pesado. Una noche, mientras doblaba ropa, escuché voces desde la habitación de Sofía. El tono de Verónica era bajo, cortante, el tipo de voz que usaba cuando quería controlar. Cariño, dijo, cuando el juez te pregunte, tienes que decirle que tu papá ya no puede cuidarte. Di que quieres vivir con mamá. ¿Entiendes? Hubo una pausa. Luego la voz pequeña y temblorosa de Sofía. Pero yo quiero a mi papá. Verónica suspiró con fuerza. Si no haces esto, lo perderemos todo. No quieres que tu abuelita llore, ¿verdad? El silencio que siguió fue insoportable. Dejé la sábana doblada y caminé a mi habitación, con las manos temblando. Me senté en el borde de la cama, escuchando mi propio corazón latiendo en mis oídos. Había luchado contra mentirosos toda mi vida, pero escuchar esa voz en mi propia casa, usando el miedo para manipular a una niña, era algo que nunca supe que podía odiar tanto. A la mañana siguiente, encontré a Sofía en el jardín. El naranjo que planté cuando Gabriel compró la casa había crecido alto, sus hojas brillando bajo el sol de la mañana. Ella estaba sentada bajo él, con las rodillas pegadas al pecho, el rostro manchado por el llanto. Me agaché a su lado y aparté un mechón de su mejilla. Tu mamá te quiere, dije suavemente, pero a veces los adultos olvidan cómo debe sonar el amor. Sofía sorbió, limpiándose la nariz con la manga. Abuelita, no quiero mentir. Quiero quedarme aquí, con papá, y contigo. Su voz se quebró a la mitad, pero fue firme al final. La abracé, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío. Entonces diremos la verdad juntas, susurré. No importa lo que cueste. Ella asintió, apretando mi mano como si sellara una promesa. La luz del sol se filtraba a través de las hojas.
calentando nuestros rostros. Y por primera vez en meses, sentí algo despertarse en mí, una calma feroz e inquebrantable. Si querían arrastrar a esta familia a una sala de audiencias, los enfrentaría allí. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Gabriel dormía, su respiración lenta e irregular. Los bastones descansaban contra la pared junto a su cama. Como dos centinelas cansados que habían visto demasiado, Sofía se había ido a la escuela, su mochila balanceándose con una determinación silenciosa. Verónica ya se había ido, siempre salía temprano ahora, vestida como si estuviera audicionando para una vida diferente. Me quedé en el marco de mi habitación, mirando el viejo maletín de cuero que acumulaba polvo en el estante superior del closet. No lo había tocado en casi 15 años. El broche de latón estaba opaco, el asa agrietada por el tiempo, pero aún conservaba el leve olor a café y papel de juzgado, mi vieja armadura. Lo bajé, limpié el polvo y sentí el peso asentarse en mis manos como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Al mediodía, estaba en un tren rumbo al centro de Guadalajara. El horizonte de la ciudad brillaba a través de la ventana, nítido y distante, como una vida pasada reflejada en un cristal. No había visto a Rafael Medina en años. Alguna vez fue el mejor investigador de mi red, meticuloso, discreto, leal. Tras jubilarse, abrió una pequeña oficina en Zapopan, entre una casa de empeño y una panadería. La campana sobre la puerta sonó cuando entré. El lugar olía ligeramente a tabaco viejo y a brillantador de limón. Tras el escritorio, Rafael levantó la vista, entrecerrando los ojos a través de sus gafas. Su cabello se había vuelto gris, pero sus ojos seguían siendo los mismos, alerta, amables, ligeramente divertidos. Leonor Guzmán dijo, recostándose en su silla. Pensé que habías jurado dejar el oficio. Lo hice, respondí en voz baja. Pero algo surgió. Me señaló la silla frente a él. Nunca regresas por cosas pequeñas. Le conté todo el accidente, los papeles de divorcio, la repentina codicia de Verónica y la conversación con Sofía. Intenté mantener la voz tranquila, pero Rafael me conocía demasiado bien. Asintió lentamente, golpeando un bolígrafo contra un cuaderno. Déjame adivinar, dijo. ¿Crees que hay alguien más? No creo, respondí. Lo sé, solo necesito pruebas. Sonrió débilmente, como solía hacer cuando un caso estaba a punto de ponerse interesante. Dame una semana. Tomó 3 días. Cuando regresé, Rafael deslizó una carpeta delgada sobre el escritorio. Quizá quieras sentarte, dijo. Dentro había fotografías. Verónica saliendo de un sedán negro frente al Hotel Riu Plaza en Guadalajara, su mano descansando en el brazo de un hombre alto con traje gris oscuro. Otra imagen los mostraba en una cena, su risa capturada en el aire, sus ojos brillando como no lo habían hecho por Gabriel en años. Junto a las fotos había registros telefónicos, transferencias bancarias y estados de cuentas, cenas, habitaciones de hotel, joyas. El nombre del hombre aparecía en letras grandes en un contrato comercial: Guillermo Herrera, un desarrollador inmobiliario conocido por adquirir propiedades en problemas y las mujeres que venían con ellas. Miré las pruebas. Con los dedos temblando ligeramente, el papel se sentía más pesado de lo que debería. Rafael me observó en silencio. Está metida hasta el fondo, dijo, y él es de los que no quieren perder. Cerré la carpeta. Yo tampoco. Afuera, la luz de la tarde brillaba sobre el río, y por primera vez en años sentí algo cercano al propósito. Sin embargo, la duda seguía allí como una sombra. Una vez juré no volver a este mundo de argumentos y declaraciones juradas, de verdades torcidas por el poder. Me había ido porque creía que el derecho había olvidado su corazón. Esa noche, de regreso en casa, encontré a Gabriel dormido en el sofá, con los bastones a su lado. Su mano se movió ligeramente, como si buscara algo en sus sueños. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro y lo cubrí con una manta. La justicia puede tomar prestadas mis manos una vez más, susurré. El juzgado olía a papel y café frío, el tipo de aire que pesaba en cada respiración. Me senté junto a Gabriel en la mesa de los demandantes.
con mi maletín en el suelo, su peso anclándome. Al otro lado del pasillo, Verónica estaba radiante con un traje verde, el cabello impecable, su expresión triunfante. Su abogada, Laura Delgado, ajustaba sus archivos con la precisión tranquila de un cirujano a punto de cortar. «Señoría», comenzó Laura, con voz suave y ensayada, «mi clienta, la señora Verónica Guzmán, ha presentado su comparecencia y sustitución de abogado en el registro. Mi licencia sigue activa y ha soportado años de dificultades cuidando a un hombre que ya no puede cumplir con sus deberes matrimoniales ni parentales. Buscamos una división justa de los bienes y la custodia, basada en la compasión y la ley». Sus palabras eran cuchillas envueltas en seda. Verónica sonrió, cruzando las piernas, la imagen misma de la confianza. Sentí la mano de Gabriel temblar bajo la mesa. Cuando Laura se sentó, me puse de pie. «Señoría», dije, con la voz firme aunque mi pulso galopaba bajo la calma, «a partir de este momento represento a mi hijo, Gabriel Guzmán». La sala se congeló. La cabeza de Laura se giró hacia mí. Verónica parpadeó, su sonrisa titubeando. El juez entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante. «Disculpe, soy abogada con licencia», continué, desplegando el papel que había traído y la representante legítima del señor Guzmán en este asunto. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del juez, primero confusión, luego incredulidad. Leonor Guzmán susurró, «la reina del derecho». Las palabras reverberaron en la sala. Los murmullos se extendieron. Las cámaras hicieron clic. Incluso la postura ensayada de Laura se quebró por un momento. Abrí el maletín y puse 2 documentos frente al estrado. Primero dije, la escritura de la propiedad en Querétaro, comprada por Gabriel 2 años antes de su matrimonio. Es legalmente su propiedad separada. Todos los pagos de hipoteca y mejoras posteriores al matrimonio se hicieron desde la cuenta individual de Gabriel, manteniendo su estatus no marital bajo la ley de Jalisco. El secretario examinó la escritura, asintió y se la pasó al juez. El color abandonó el rostro de Verónica. Y segundo dije, colocando un pequeño grabador en la mesa, un archivo de audio. La sala se silenció. Entonces, a través de los altavoces, la voz de Verónica llenó el espacio. Aguda y autoritaria: «Sofía, tienes que decirle al juez que tu papá ya no puede cuidarte». Un sollozo suave de niña siguió. «Pero yo quiero a mi papá». Jadeos recorrieron la sala. Verónica se puso de pie de un salto. «Eso no es real. Está editado suficiente», dijo el juez con firmeza, golpeando el mazo una vez. A solicitud del abogado y con un tutor ad litem presente, el tribunal realizó una entrevista a puerta cerrada con Sofía. Los hallazgos confirmaron la autenticidad de la grabación y el deseo de la niña de quedarse con su padre. Se giró hacia la puerta. «Traigan a la niña». Sofía entró, aferrando su mochila pequeña, con los ojos rojos pero claros. Se paró frente al estrado, con la voz temblorosa. «Solo quiero vivir con mi papá y mi abuelita». El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que parecía tragarse el sonido mismo. Entonces Gabriel se quebró, cubriendo su rostro con la mano mientras las lágrimas se deslizaban entre sus dedos. El mazo golpeó de nuevo, fuerte y definitivo, sellando la verdad en las actas. El veredicto llegó como el primer respiro tras una larga tormenta. Gabriel conservó la casa, la custodia total de Sofía, y el juez otorgó a Verónica solo visitas supervisadas. No hubo vítores en la sala, solo un alivio silencioso, del tipo que se siente como la luz del sol tras años de gris. Semanas después, el aire en Querétaro era cálido otra vez. Estaba en el jardín, podando las ramas del viejo naranjo que Gabriel plantó cuando dijo que nunca más nos sacarían de un hogar. Las hojas brillaban bajo la luz de la tarde. Sofía jugaba cerca, usando mis viejos lentes de juzgado, demasiado grandes para su pequeño rostro. Giraba bajo el árbol, riendo, con el cabello brillando dorado bajo el sol. Gabriel salió al porche, caminando lentamente pero sin bastones ahora.
Los miré, a la casa, a la luz, y susurré para mí misma: la justicia a veces duerme, pero nunca muere.